Eh, Hola, de vuelta. Judith, ¿estás por ahí? No sé si lo estoy pronunciando bien, es Judith, ¿no? Era Judith la que tenía la pregunta, creo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien que quiera hacer la pregunta de Judith? Bueno, de todas formas, ¿alguien con alguna duda? Entonces, hasta acá. Profe, a mí cuando estabas explicando se me cortó y no llegué a entender por qué el que tengan empleo y sea hombre, entonces quedaba como que son variables no independientes, ¿no? Son eventos, Dependen, perdón, eventos son eventos no independientes. no independientes. Ok. Claro, porque constatamos que para que sea independiente se tiene que cumplir esta propiedad y la propiedad no se cumple, que es una condición necesaria para que eso sea independiente. Si no se cumple la condición necesaria, ya está, no es independiente. Profe, ¿podrías explicar la propiedad un segundo? Que a mí tampoco me quedó tan claro. No, o sea, digamos, si yo tengo dos eventos y esos eventos son independientes, la probabilidad de intersección tiene que ser igual al producto de las probabilidades. Ah, ok, Esto se listo. verifica, A y B son eventos independientes. Pero en caso de sí o sí de tener condicional, significa que no son independientes los eventos, si hay probabilidad condicional, que vos dijiste que lo adelantaste antes. Si hay una probabilidad condicional para que estos sean independientes, se tiene que cumplir esto. Que estas dos expresiones son análogas. Porque en definitiva, lo que estoy diciendo acá es que, o sea, recordemos, la probabilidad condicional es igual a la de la intersección dividido la del condicionante. Y la única forma de que se cumpla esto que estoy diciendo acá es que se cumpla esta primera igualdad, para que yo pueda hacer esta simplificación. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, nada, eso. Por eso son distintas formas de encararlo. Si hiciéramos este cálculo, también veríamos que no se cumple. Porque estamos súper por de tarea ustedes. Profe, lo que yo no entendía era de dónde salía el 12/36. Ah, no, es esto de acá llevado al mismo divisor, o sea, a 36. La probabilidad de tener empleo y ser hombre es 2/6, y si yo multiplico y divido por 6, me queda 12 dividido 36. Y ahí es bien claro que no es igual a esta otra cosa. Ah, ok, listo. 2/6 no es igual a eso, pero capaz que no es tan obvio o no es tan claro. Simplemente. Eh, bien, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esto de acá, eh, bueno, es eso, de que a partir del análisis uno puede ir disparando distintas preguntas. Entonces, Profe, sí, a ver, una última consulta. Un evento disjunto es lo mismo o sea, eventos disjuntos sería lo mismo que decir que son incompatibles. sí, sí, pero Ah, ok, ojo que nada que gracias. ver con dependencia o independencia. No, no, era una duda que tenía. Gracias. No, de nada. Cuando digo que nada que ver, no es que nada que ver, sino que simplemente estamos hablando de cosas distintas. Eh, Obvio que todo está relacionado acá. Sí, sí. Eh, bueno, nada, cerramos capítulo, ¿ok? Y empezamos con algo nuevo, que es que ahora vamos a empezar a hablar de las definiciones que respectan a variables aleatorias, y van a ver mucho de acá que se parece a lo que ya hicimos en estadística descriptiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente la estadística descriptiva chupa herramientas de acá, ¿no? Es como, bueno, yo sé que una variable aleatoria tiene estos funcionamientos, y si vos me das un montón de datos, bueno, puedo usar esas mismas herramientas acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de discursos, ¿no? Eh, Primero, el espacio muestral me puede contener elementos o variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no?
O sea, de vuelta, que yo podemos hablar de colores, podemos hablar de empleo o desempleo. O sea, el espacio muestral, de hecho, puede ser inactivo, desempleado, empleado de forma informal, empleado de forma formal. Y de hecho podemos hacer todavía más definiciones, ¿no? Formal en términos productivos, formal en términos legales, formal en términos productivos y legales, ¿no? Y podemos seguir. Y las cuantitativas, bueno, básicamente se manifestaban en un campo cuantitativo, ¿no? Numérico. El ingreso, el peso, la proporción, así, ¿no? Todas variables numéricas. El monto de los siniestros también vimos. Entonces, las variables aleatorias, en definitiva, lo que van a hacer es asignar un valor numérico, ¿no? Entonces, yo podría decir que mi variable aleatoria x opta el valor 0 si es hombre, opta el valor 1 si es mujer. Y eso es tranquilamente una variable aleatoria. En términos generales, o sea, para el curso, x es lo mismo que la variable que estamos mirando. O sea, la variable aleatoria va a tener el mismo número que lo que estamos mirando. Por ejemplo, si estoy mirando monto de siniestros, x va a ser el monto de los siniestros. Y no es que le estoy asignando un número caprichoso. Es el monto. Si estoy mirando pesos, x, que es la variable aleatoria, no sé, del peso de una persona seleccionada, lo que sea, bueno, esa variable aleatoria es exactamente el peso. Esto de poner números o de asignarlos a nuestra manera, bueno, eso va a ser más que nada ponerle para cuando estoy con una variable cualitativa. Y las variables cualitativas que vamos a ver en el curso, si no me falla la memoria, siempre son dicotómicas. ¿Qué quiero decir con dicotómicas? Hay dos resultados posibles. En este caso, mujer u hombre, qué sé yo, fumador, no fumador, qué sé yo, con empleo, sin empleo. Y así podemos seguir, ¿no? De hecho, fíjense que cualquier variable se puede resumir de una forma dicotómica. Por ejemplo, estoy hablando de los colores, ¿no? Y digo, bueno, yo el color de pelo. Bueno, a ver, esta persona tiene el pelo verde, o en contraposición, no lo tiene verde. ¿Sí? O sea, simplemente podemos pensarlo como la negación del anterior. Lo importante es que siempre esas condiciones me tienen que cubrir el espacio muestral en su completitud, ¿no? O sea, yo puedo tener el pelo verde, puedo no tenerlo verde, pero no puedo estar afuera de estas dos condiciones. ¿Estamos? Bien. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la gracia de esto que estoy diciendo? Que, bueno, que la variable aleatoria va a manifestarse en un entorno numérico, porque es una variable cuantitativa. Esto es lo mismo dicho de una forma un poco más formal, ¿sí? Que creo que de hecho es la que está en el libro de Bianco. Yo tengo una variable aleatoria, x, que es una función que le asigna, ¿no? O sea, así como tenemos f de x, yo acá estoy escribiendo x de omega, donde omega es cualquier elemento del espacio muestral. Ni hace falta que lo copien, esto es algo de formalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esta notación? Que probablemente ya la hayan visto en análisis 1 o en análisis 2, en otras, bueno, en la escuela también inclusive. Lo que estoy diciendo es, x es una función que va de el espacio muestral, o sea, de esos resultados, que pueden o no ser numéricos, a un dominio propio. Donde ese dominio propio siempre va a estar contenido dentro de los reales. O sea, siempre va a ser un número real. Entonces, por ejemplo, si omega es ser mujer o ser hombre, x es una función que va de ser mujer u hombre a el conjunto 0, 1. O sea, estos dos números posibles. Y ese conjunto está contenido entre los reales. O sea, los elementos de ese conjunto están contenidos en el conjunto de los números reales. Yo acá les dejo otro ejemplo, ¿no? Que es, che, igual fíjate que estamos diciendo los reales porque es el conjunto más grande, o sea, no necesariamente el más grande, hay más grandes, pero dentro de la materia es el conjunto más grande posible. Claro, bien que A se podría manifestar por ejemplo, en los enteros o los naturales. El ejemplo que les di yo. A simplemente puede tomar dos valores, 0 o 1 en función de su sexo. Entonces, no es que tenemos que ocupar todos los reales, sino que podemos simplemente tener dos números o tres números.
o todos los enteros, todos los positivos, qué sé yo, dependerá. ¿Se entiende más o menos todo esto? Bien, veo cabezas que asientan, así que vamos a continuar. Una vez más, discretas continuas, ¿no? Nuestro viejo amigo. Cuando el espacio muestral es discreto, sabemos que es numerable, ¿sí? Puede ser finito o infinito, pero que es numerable. Yo siempre sé qué caso viene después del otro. En el caso de la continua, esto no era así. En definitiva, ¿qué es lo que va a pasar con una variable discreta? ¿No? Siguiendo nuestra definición formal. Bueno, voy a ir del elemento, del conjunto de elementos, a un espacio que es numerable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sexos, eso iba a los elementos 0 o 1 según tu sexo, entonces era numerable, no había dos casos posibles, 0 y 1. Si es la cantidad de siniestros, también es un conjunto numerable. Vos podés tener 0 siniestros, 1 siniestro, 2 siniestros, 3 siniestros, 4 y así. Pero en definitiva es numerable, más allá de si es finito o no. Entonces, también así como estoy diciendo eso, puede ser que, 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 que también tenga números no enteros, ¿no? O sea, no sé, que por ejemplo, que esto vaya avanzando de 0,5 en 0,5. También puede ser, tranquilamente. Total, yo ya sé quién es el que viene después de cada uno. ¿No? O sea, por ejemplo, 0, de ahí a 0,5, de ahí a 0,5, o sea, perdón, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, y así. En definitiva es numerable, de vuelta, es numerable. Por otra parte, una continua, lo que tiene es que esa imagen de la función, que es la variable aleatoria, se va a desarrollar en un conjunto que está contenido en los reales, ¿sí? Y ese conjunto no es numerable, ¿no? Por ejemplo, puede ser un intervalo de números. Y si ese intervalo es todos los reales que están adentro de ese intervalo, ya no es numerable. A esta aclaración nada. Yo la verdad que a veces les digo cosas como para pasarles cosas interesantes, pero me parece que es mejor ni enroscarnos con datos de color. ¿Está bien? O sea, ya suficiente información están incorporando de una, si les empiezo a hablar de cosas que podríamos inventar, no tiene sentido. Entonces, ahora vamos a hablar propiamente de distribuciones, ¿ok? La distribución de una variable, o sea, nosotros decimos, esto distribuye, la distribución de esa variable, cómo es la distribución, cómo distribuye. Lo que estamos hablando es el conjunto de todos los valores que puede tomar y aparte la probabilidad de cada uno de esos valores. Naturalmente, en una discreta, yo capaz, lo puedo listar. Le puedo decir, este valor tiene esta probabilidad, este valor tiene esta probabilidad, este valor tiene esta probabilidad, y listo, y se acabó y no hay más valores posibles. Tranquilamente puede ser el caso. Con una continua se vuelve más complejo, porque yo no te puedo listar los infinitos valores, ¿no? O sea, inclusive si la continua fuera el intervalo entre 0 y 1, yo tengo infinitos números entre 0 y 1. Y si fuera el intervalo entre 0 y 0,5, también tengo infinitos números, no puedo. Y si fuera el intervalo entre 0 y 0,000001, también tengo infinitos valores entre esos dos. Entonces nunca podría listar. Con la discreta tenemos esa versatilidad. ¿Sí? Entonces empezamos con la discreta. Con la discreta lo que tengo es, bueno, mi espacio muestral, etc. Voy a necesitar que esa distribución es, que le vamos a decir, función de probabilidad, que la función de probabilidad es esta P de X, ¿no? Que eso, básicamente, me cumple estas dos leyes. Esa probabilidad no puede ser negativa y aparte la suma tiene que ser igual a 1. Que es lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Las probabilidades no pueden ser negativas y cuando junto todas tiene que ser igual a 1. A la primera le llamamos ley de no negatividad y a la segunda ley de cierre. Acá en realidad el dato anecdótico es que también se desprende esto de acá. Es un error de tipeo.
¿Puedes explicar la vuelta? Es que todo tiene que estar entre 0 y 1, ¿era? En esencia, sí. O sea, todas las probabilidades son mayores o iguales a 0. Entonces, dame el número que quieras y la probabilidad, como poco, es 0. Y si no, puede ser positivo. Aparte, cuando yo sume todas las probabilidades, tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque es la probabilidad de todos los eventos es como cuando hablábamos de la probabilidad de que ocurra algún elemento cuando el conjunto que yo estaba analizando era el total de los elementos del espacio muestral, o sea, la probabilidad de todos los casos posibles. Y entonces ahí naturalmente la probabilidad tiene que ser el máximo, tiene que ser 1. Porque si no, o sea, si esto fuera menor que 1, estaría en un problema porque querría decir que me está faltando contar algún caso. Y si fuera mayor que 1, nada, o sea, no, nos fuimos, porque la probabilidad dijimos que es un número entre 0 y 1. Disculpa, ¿qué significaba el primer símbolo en la primera condición? Sí, perdón, la verdad que no fui muy explicativo de esta expresión. Esto quiere decir para todo, ¿ok? Entonces yo digo, para todo X que esté adentro del conjunto A, ¿qué tiene que pasar? Tiene que suceder que la probabilidad de X, que X dijimos, no importa, elegí el que vos quieras, a mí no me importa elegir el que vos quieras, esa probabilidad va a ser sí o sí mayor o igual a 0. Y aparte, La- la sumatoria de todos los X, ¿no? Para todos los valores de X que pertenecen a A, o sea, sí, o sea, básicamente sumo todas las probabilidades de los X. Tiene que ser igual a 1. ¿Sí? No sé, es lo que estábamos viendo antes, pero escrito en fórmulas, ¿no? No tiene que dar 1 y no Claro. puede ser negativo. O sea, una probabilidad estrictamente puede ser 1, ¿no? O sea, que yo cierro, no sé, imagínate que que mi conjunto son las mujeres y hablo de la probabilidad de ser mujer, entonces medio que esa probabilidad es 1, o la probabilidad de una constante, o la probabilidad de que 4 sea igual a 4 también es 1, como que estrictamente puede haber una probabilidad que sea igual a 1 en una discreta, pero es más anecdótico. En definitiva, lo que tiene que pasar es la probabilidad. Ninguna probabilidad puede ser menor que 0, y en conjunto todas las probabilidades tienen que dar 1, o sea, cuando las sume a todas. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Eh, bien, en resumen, ¿qué se desprende de todo lo que dije hasta acá? X es una función que va de los resultados posibles a un conjunto numérico. La probabilidad va de esos numeritos a un valor, o sea, es otra función, la probabilidad, a un valor que está entre 0 y 1. Y aparte, la probabilidad de todo esto, en realidad sería de A, ¿no? Es igual a la sumatoria de todas estas probabilidades, que es igual a la sumatoria de todas las probabilidades, que es igual a 1. No se dejen, quizás, ¿cómo decirlo? Yo sé que esto es feo a la vista, ¿no? O sea, no se encandilen por la complejidad de las expresiones que se presentan acá. Si agarran las intuiciones para la materia, están bien, ¿ok? Si alguien tiene, o sea, ya que estamos, mientras el resto copia.
Si alguien tiene alguna duda de por qué a alguien se le ocurre una notación tan poco copada como poner una W y después un bicho que parece, no sé, una panza. O sea, la historia es que esta W es omega, minúscula, y esta notación es omega mayúscula. ¿Ok? El tema es que si ustedes son como yo, jamás estudiaron latín, y después les mezclan todo esto y es como que se hace. ¿Sí? Así que bueno, no se preocupen, hay gente que trabaja con esto toda la vida y te sigue cambiando el nombre de las letras, así que tampoco, no les voy a tomar un examen sobre latín, tampoco estoy en condiciones de hacerlo. Entonces, ejemplo fácil, ¿ok? De vuelta a los pilares, a lo básico que nos permite razonar más o menos estas cosas de una forma fácil. Tengo una moneda, puede salir cara, puede salir seca. Ese resultado es cualitativo. Cara y seca no es un número, ¿no? Yo no puedo hacer cara más seca por 3 dividido. Simplemente puedo asignarles un número. Entonces mi variable aleatoria x va a ser los valores 0 o 1. ¿Ok? Entonces, si x, sí, o sea, por ejemplo, yo acá no definí a la variable x, pero x adoptaría el valor 0, si cara, por ejemplo, y 1, si seca. Que sí, seca se escribe con C, porque no es seca de seca, sino que es seca de seca. No sé si se capta lo que digo. Bueno, entonces, la probabilidad de que... ¿Por qué el resultado es 0? No termino de entender. No, o sea, yo le estoy asignando un par de números para indicarlo. Entonces yo sé que si x es igual a 0, entonces fue cara, y sé que si x es igual a 1, fue seca. Y lo podría haber hecho al revés, ¿eh? O sea, yo podría haber metido acá seca y acá cara. Es simplemente... Ah, es como aleatorio también. No es aleatorio, es que es discrecional, en todo caso. Que yo lo elijo. No, o sea, tranquilamente también, por ejemplo, podríamos estar hablando de fumadores y no fumadores. Y yo podría decir, bueno, le voy a poner un 0 a los que fuman y un 1 a los que no fuman. Y vos dirías que hiciste el mismo ejercicio en tu casa y cuando lo hiciste pusiste el 0 a los que no fuman y el 1 a los que fuman. Bueno, está bien, o sea, es discrecional. Lo importante es que después, o sea, y eso nos va a dar lo mismo porque todas las conclusiones van a estar atadas a cómo definimos las variables. Entonces, si uno sigue el hilado, yo defino mi variable así, tengo estos resultados, lo interpreto por cómo definí mi variable. ¿Está bien? Claro, sí, gracias. Sí, Digo, ahí entendí. claro, imagínate que esta moneda era rara, ¿no? Que estaba muy, muy desbalanceado lo que fuera. Entonces, la probabilidad de sacar... Entonces, llegamos a este resultado, ¿no? La probabilidad de sacar de que x sea igual a 0 es 75. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la probabilidad de sacar cara es 0,75. Y la probabilidad de sacar seca es 0,25. Ahora, si yo la definí al revés a mi variable, habría llegado a estos resultados y lo habría interpretado bien. Habría dicho de vuelta, ¿no? La probabilidad de sacar cara es 0,75, la probabilidad de sacar seca es 0,25. Es en función de cómo yo fui definiendo cada cosa. Y no nos preocupamos porque, de vuelta, defino mi variable, los resultados van a estar en relación a cómo la definí, entonces yo voy a interpretar correctamente mis resultados, porque sé cómo la definí. Profe, Perfecto, gracias. hay un programa en Estados Unidos que tipo de preguntas y que terminado el programa le daban a elegir al participante 2 sobres. Y en uno había $10.000 y en el otro nada. Y siempre era una mejor opción el sobre que no elegí. O sea, siempre era una mejor opción cambiar el sobre que elegí y así sucesivamente. Si yo elegía el sobre A, era mejor elegir el sobre B. Y si elegía el sobre B, era mejor que hubiese elegido el sobre A. Pero no entiendo, si uno tiene guita y el otro está vacío. Si elegís el que tiene la plata... Porque vos no sabés cuál es. Te dan 2 sobres en blanco y uno tiene guita y el otro tiene papeles. Ajá. Entonces, y que siempre decía que había toda una explicación, la verdad que no la recuerdo bien, voy a buscar el video, que siempre era una mejor opción cambiar de sobre.
Pero me parece que ese ejemplo es con 3 variables. No Con con 3 2. me parece Sí, que es con 3 sí, variables. con 3 me parece, sí. Bueno, si no, hagamos una cosa, para continuar con la clase, Juaco, después compartí el video, no sé, mandarlo al campus o mandármelo a mi mail y lo chusmeamos. Creo que A, se llama el teorema de cambio de variable. a mí me suena un poco raro, porque como que si hay uno que es mejor que el otro, yo tranquilamente puedo elegir el que es mejor y el Pero otro. no, vos no lo conocés, pero bueno, lo busco y te lo mando. Claro, o sea, digo, yo entiendo que yo no lo sé, pero yo puedo haber elegido el mejor, no saberlo, y aún así este es mejor que el otro. Pero bueno, no importa igual. No perdamos tiempo de clase que si no nos vamos a atrasar. Retomo. Después mandame el video igual y lo vemos y vemos si le dedicamos unos minutos en clase y charlamos al respecto. Entonces, las probabilidades de cara y seca, que acá las estoy sacando, no les estoy diciendo dónde salen, o sea, estamos, calculo yo, todos de acuerdo en que las probabilidades van a ser 50 y 50, pero si alguien se anima a discutírmelo, yo no tendría herramientas para decirme por qué es 50 y 50, porque no tengo un estudio que avale esto, no tengo la moneda y nada. Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Es más, de hecho, yo ya les conté que hay un estudio que demostró que esto no es 100% así, sino que hay una ligera diferencia, que depende de cómo la tira uno. O sea, con qué cara está arriba. En fin, cumplimos la ley de no negatividad, sí. Todas las probabilidades son mayores o iguales a 0. No hay ninguna probabilidad negativa. Si esta de acá hubiera sido 0,9 y esta 0,1, o 0,9 y 0,8, que me estoy pasando de 1, la ley de no negatividad la estoy cumpliendo. Voy a estar violando la otra, sí, pero por lo menos esta de acá yo sé que se está cumpliendo. Voy con la segunda, que es la ley de cierre. Necesito que la sumatoria de todas las probabilidades sea igual a 1. Entonces voy a sumar la probabilidad de, creo que habíamos dicho que era cara, la probabilidad de que sea seca, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, eso es 0,5 y 0,5, y esto es igual a 1, entonces efectivamente cumplimos la ley de cierre. Fenomenal, entonces x es una variable aleatoria con una función de probabilidades que cumple los requerimientos para ser una función de probabilidades, o sea, con una función de probabilidades válida. Vamos con una continua, ¿ok? Ya sabemos estas intuiciones. La probabilidad puntual de un resultado es nula. Me fui de... A ver. Acá. La probabilidad de que cuando yo tengo algo que está en el entorno de los reales, la probabilidad puntual, puntualísima de ese número exactamente, no ni un decimal de más, ni un decimal de menos, nada, ese número exacto, sabemos que esa probabilidad es nula. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer la sumatoria, tendría que hacer infinitos sumandos, ¿no? Porque son los reales, tendría que estar sumando y nada, o sea, no tendría forma de resolver ese cálculo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar integrales. ¿Sí? Acuérdense que la integral es algo así como una sumatoria, donde estoy haciendo sumandos que son infinitamente finitos. ¿Ok? O sea, si hacemos la curva, lo que estoy haciendo es, la esencia un poco es, imagínense que esta es mi función de densidad, lo que estoy haciendo con la integral es, estoy calculando la curva como si fuera así, con columnitas, ¿no? Donde el ancho de esas columnitas converge a 0. Entonces el área de esas columnitas, como, o sea, es base por altura, ¿no? Base por altura. Si la base es 0, bueno, entonces el área también va a converger a 0, ¿no? Entonces esto es infinitamente finito, ¿no? O sea, delgado, quiero decir. Entonces la idea es que voy a estar haciendo esos infinitos sumandos, ¿no? Tic, 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 a través de una integral. Es la forma de aproximar lo que tenemos. No podríamos hacerlo teniendo los motores. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir mi función de densidad? ¿No? De vuelta, x es una variable aleatoria que, bueno, que en este contexto se maneja, o sea, tiene una imagen continua, de modo tal que tengo infinitos resultados que son un conjunto no numerable. Entonces lo que yo necesito es que la función de densidad para cada uno de los valores de x que pertenecen a ese conjunto sea mayor o igual a 0. ¿Ok? En vez de pedir que una probabilidad sea mayor que 0, estoy pidiendo que una función que me refleja en cierto punto de la probabilidad sea mayor o igual a 0. Y aparte, voy a pedir que la integral de esa función, ¿sí?
sea igual a 1. O sea, básicamente que es el equivalente a sumar todos. En definitiva, es de vuelta lo mismo, ¿no? Esta es la ley de no negatividad, en el caso de una continua, y esta es la ley de cierre, en el caso de una continua. Chao. La función, cuando hablamos de una discreta, tiene una función de probabilidad. ¿Ok? Y lo simbolizamos con P de X. Cuando hablamos de una continua, decimos que tiene una función de densidad. ¿Perdón? Y lo simbolizamos con una F. ¿Ok? Sobre esto voy a volver, pero es, o sea, distintos nombres. Yo sé que estamos medio como bombardeados por información en este momento. Tengamos en cuenta eso, son simplemente dos nombres distintos para lo mismo. En un caso, yo hablaba de una función de probabilidad y le utilizaba una P. En el otro caso, uso una función de densidad y uso una F. Bien. Hagamos un ejemplo. ¿Ok? En el caso de la función de densidad, la función de densidad podría ser algo como esto. En definitiva, puede tener la forma que nosotros queramos. Nosotros, bueno, no que nosotros queramos, la forma que sea que tiene la variable, ¿no? Entonces, puede ser acotada, ¿sí? Que sea una cosa así. Puede ser no acotada, por ejemplo, la que más vamos a explotar en el curso tiene esta forma, que se le dice como acampanada, ¿no? Porque es como una campanita, las colas se van yendo hacia las puntas. Tranquilamente podría ser bimodal. ¿Cómo sería bimodal? Que tiene algún máximo en algún lugar y otro máximo en otro lugar. La forma o sea, no es que tienen siempre esta forma, siempre tienen esta idea. ¿Y qué es lo que representa la función de densidad? Bueno, como no podemos hablar de la probabilidad puntual de algo, sí podemos hablar de la densidad. Y lo que estamos queriendo reflejar acá es, che, acá hay mucha densidad acumulada. Entonces es muy probable este entorno. Este entorno de acá vemos que tiene muy poca densidad, ¿no? O sea, fíjate acá, tengo toda esta área, acá tengo solamente esta área. Entonces, en este intervalo acumulo mucha menos probabilidad que en este otro. Esa es la gracia de la función de densidad. ¿Ok? Entonces, no sé, imagínense que hablamos del tiempo, ¿no? Y sabemos que, no sé, que hoy me iba a llegar una visita, esa visita supuestamente iba a llegar a las 18. Entonces, si me dijo que iba a llegar a las 18, lo más probable es que llegue a las 18. Después, bueno, qué sé yo, capaz que se retrasa, capaz que llega temprano. Tranquilamente podría ser algo así, ¿no? O también podría ser acotado, que me diga que esa persona siempre sale una hora antes de su casa, entonces capaz que es algo así como este. ¿No? Bueno, perdón, nunca en los negativos, ¿no? Fíjense que nunca atravieso la línea de los negativos. Eso porque dijimos que la función de densidad es mayor a 0 para todo x perteneciente al dominio. Pero se entiende esta idea de cómo interpretar esas panzas, esas formas. Digo, estamos muy acostumbrados a el histograma, que tiene sus probabilidades puntuales y es súper intuitivo. Esto de acá ya no es tan intuitivo, pero cuando abrimos un poco los ojos vemos que en realidad no hay mucho más misterio. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo directamente. Esta es la función de densidad que vamos a usar. Grafiquémosla. No hace falta. Yo no necesito graficar la función para obtener la probabilidad, para calcular, para fijarme si se cumple la ley de cierre. No me hace falta. Pero grafiquémosla ya que estamos, ¿ok? Entonces, voy a hacer el gráfico de la función de densidad contra x. Sabemos que la x va de 0 a 3, ¿no? Entonces, el dominio va a estar limitado acá. ¿Y qué es esta función? Es x al cuadrado sobre 9. Entonces, nada.
Si quieren podemos hacer el ejercicio de, y cuando x vale 0, ¿cuánto vale f de x? Me queda 0 al cuadrado dividido 9 es 0. No sé, y cuando x vale 1, me queda 1 al cuadrado dividido 9, entonces ahí me vale un noveno. Cuando x vale 2, bueno, ya saben. En definitiva, esta función tiene esta forma. ¿Sí? Si vamos al caso de esta parábola, la hago acá al costado. Esto es una parábola que tiene esta forma. Pero a mí que me dijeron que este es el entorno. Entonces por eso solamente estoy mirando esto de acá. Ahí me dijeron, el dominio vale 0,3. Entonces, si esta Profe, sí, ¿el dominio siempre va a ser acotado, o sea, positivo? no. No, claro. Entonces, Porque tranquilamente puede- podría ser resultado. porque- Sí, decime. no, que está bien, porque la sumatoria de integrales, ponerle puede llegar a 1, incluso siendo negativo. Sí. O sea, tranquilamente ponerle. Claro, Podría haber dicho que el dominio de este iba de -3 a 0. El área claro. que me estoy valiendo de que es simétrica, ¿no? Y el área que acumulaba acá también me iba a dar los resultados que yo necesitaba. Claramente, Está bien. esto lo definí yo porque es una función fácil y me sirvió a nivel caprichoso, no tiene una intuición directa. Entonces, veamos. X elevado al cuadrado. Dentro de los reales, esto de acá es sí o sí mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, f de x es mayor o igual a 0 para todo x que pertenece a ese dominio, ¿no? O sea, esto es en el dominio de los reales, no cuentan los imaginarios. Siempre esta función va a ser mayor o igual a 0 para todo x que pertenezca a ese dominio. Entonces, esta es mi fórmula. ¿Ok? Acá en el 3 se corta. Acá ya no está más. En el 3 ya se corta. No hay valores después del 3, tampoco hay valores antes del 0, ¿no? Entonces, cumplimos la ley de no negatividad. Joya, buenísimo, perfecto. Veamos ahora la ley de cierre, ¿no? Yo que era lo que decía, que esto, si lo integro en todo su dominio, tengo que acumular un 100% de probabilidad. Esa es la idea. Entonces necesito que toda esta área, me sume 1. Entonces, bueno, acá lo tengo hecho, pero yo creo que cuando lo hacemos medio a mano, es más claro. Primero, tengo que integrar en todo el dominio. El dominio dijimos que va de 0 a 3. Así que esa integral va a ser definida entre 0 y 3. Que voy a integrar la función de densidad. Bueno, dicho esto, voy a integrar entre 0 y 3. La función de densidad, ¿qué forma tiene? Esta. Es x al cuadrado dividido 9. Entonces voy a integrar x al cuadrado dividido 9 por el diferencial de x. ¿Ok? Bien, joya. Si quieren sacamos un noveno afuera para hacerlo más claro a la integral. Nada, si no se acuerdan absolutamente nada de integrales, repasen. ¿Ok? Yo no puedo dar 2 clases de integrales porque me quedo sin tiempo. Pero yo no voy a ponerme con integrales complejas porque a mí no me interesa tanto evaluarles si saben de integrales, me interesa evaluarles de estadística. ¿Está bien? Pero no sé, qué sé yo, lo más básico tienen que tenerlo. Yo les tomo la integral, no sé, de 1 sobre x, de x a la algo, de e a la x, qué sé yo. Esas cosas no pueden no tenerlas, ¿ok? No pueden no tenerlas ni para seguir las clases ni para rendir los exámenes. Así que pónganse a ver, aunque sean las más accesibles, porque eso puede cambiar bastante las cosas. Entonces, la integral de x elevado al cuadrado, ¿cuánto es esa integral? 1/3 y la x elevado a la 3. X al cubo sobre 3. Exacto, ¿no? O sea, yo le tengo que sumar un 1 al numerador